le viene a la mente cuando le comentamos este nombre? De los valores no pasan de moda. Bueno, lo veo como un desafío el tratar de hacer que los valores, lo trascendente, lo universal, lo pertinente humanamente, se mantenga a flote a pesar de los cambios y a pesar de los desafíos. De hecho, creo que el nombre es un desafío. Que hacer las cosas bien siempre será importante. Y hay que hacerlo aunque no te estén mirando. Nuestra República Dominicana, un país ubicado a la mitad de la isla española, rodeado de playas y hermosos paisajes. Pero vivimos con una realidad latente que afecta la imagen de nuestra bella Quisqueya ante los ojos del mundo. La seguridad ciudadana. Vamos a analizar de manera cronológica desde los años 80 hasta la actualidad la criminalidad y reformas para mitigar la delincuencia en nuestra Quisqueya la Bella. Desde el punto de vista de los hechos, los valores no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es la predominancia o no de ellos, pero los valores siempre están ahí, los valores universales siempre están ahí. Y las circunstancias vinculadas, por ejemplo, a la seguridad ciudadana, están relacionadas esencialmente con el impacto de los cambios políticos y con los cambios en la calidad de los liderazgos. La seguridad era distinta porque las personas eran distintas, éramos distintos, el ambiente era distinto, las circunstancias eran distintas y la seguridad es un reflejo de la situación que se da en un momento específico y en un lugar específico. Lo que pasa, por ejemplo, en República Dominicana no es lo mismo que sucede en la ciudad de Nueva York, pero lo que sucede en el tema de seguridad en Nueva York no es lo mismo que pasa en Washington, por ejemplo, o en cualquier otro estado de los Estados Unidos. Cada lugar, cada demarcación tiene una realidad totalmente distinta con relación al tema de la seguridad en el tiempo y en el lugar. Y va a ir cambiando en función de los desafíos, en función de las políticas públicas que se implementen, pero sobre todo en función del comportamiento de las personas. Y mientras más valores positivos tengamos y mientras mejor comportamiento muestren los ciudadanos, por supuesto que será mucho mejor el resultado. Tras salir de la dictadura de Trujillo, muchos dominicanos pensaron que la delincuencia y la inseguridad aumentó en el país, y es que durante el régimen se reportaron bajos niveles de delincuencia común. Esto se debía, en parte, al control estricto del Estado sobre la población, lo cual incluía una vigilancia constante y castigos severos. Es un tema de la historia desde que Trujillo fundó la policía con un objetivo espúreo. El origen de la policía, fue fundada la policía con un objetivo espúreo por parte de Trujillo. Trujillo no únicamente era un criminal, Trujillo era un ladrón, las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces él creaba instituciones para las dos cosas, para matar y para robar. Tú oyes hablando, no porque los terrenos del Estado, no. Y yo no apoyo las ocupaciones ilegales, pero no, eso nunca fue del Estado. La mayor parte de esos terrenos, Trujillo desalojó y mató familias enteras para tener el ingenio Boca Chica, el ingenio tal, el de Villa Altagracia, los que sé yo cuál, los de Puerto Plata. Desalojaron la gente, mataron la familia, etc. Entonces eso fue Trujillo, para lo que andan hablando a cada rato, de que venga un Trujillo. ¿De acuerdo? No. Entonces, en este caso crearon la policía, tiene un origen espurio. Se supone que con el advenimiento de la democracia debimos tener una policía democrática, respetuosa. Eso nunca llegó, ni ha llegado. Además, Trujillo creó un Estado policial altamente eficiente. Las fuerzas del orden, la Policía Nacional, el Ejército, el Servicio de Inteligencia Militar,
tenían amplias facultades para actuar contra cualquier persona sospechosa de alterar el orden, lo que mantenía una aparente tranquilidad en las calles. Lo cual no quiere decir que la dictadura de Trujillo fuera buena y que es que todo estaba bien y lo hemos dañado todo. No, yo pienso que es que tuvimos una oportunidad, después de salir de la dictadura, de construir una democracia funcional, participativa, en la que esos valores, los mismos valores democráticos, estén vigentes. Además, el régimen usaba el discurso de orden y seguridad para justificar persecuciones, torturas y asesinatos de opositores o personas consideradas una amenaza. La seguridad ciudadana se volvió un instrumento de control político y la supuesta seguridad era sostenida a través del miedo, no del respeto al Estado de Derecho. El Servicio de Inteligencia Militar actuaba como una policía secreta que eliminaba disidentes. La paz social era artificial y dependía totalmente del poder de Trujillo. Tras su asesinato en 1961, la ausencia de una institucionalidad fuerte dejó un vacío que evidenció que la seguridad no era sostenible ni democrática. Para el politólogo y experto en el sistema penitenciario Roberto Santana, quien en la actualidad además es el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, uno de los puntos que ha contribuido a la inseguridad ciudadana es la hipocresía política. Los partidos políticos y una buena parte del liderazgo político de nuestro país, una parte significativa, hay sus excepciones, pero una parte de los partidos y del mismo liderazgo político tiene una doble vida. Una vida es la que ellos le muestran a la sociedad, una vida es la que se refiere a lo que ellos le dicen a la sociedad y otra vida es lo que ellos de manera oculta y real hacen. Entonces, evidentemente que esto ha tenido su impacto, el enriquecimiento ilícito en nuestro país. La principal vía de enriquecimiento ilícito en nuestro país en los últimos 40 años o más viene por la vía de los partidos políticos, de las ilicitudes de los partidos políticos. Y eso impacta en la sociedad, impacta en la educación, impacta en el criterio público, impacta en la opinión pública, impacta en la cultura. Los jóvenes dicen, ¿para qué voy a estudiar si sin estudiar allí se están haciendo ricos de la noche a la mañana, etcétera, etcétera? Y cuando usted ve que en República Dominicana, por ejemplo, hay 20 o 30 mil puntos de droga, todo el mundo sabe dónde están esos puntos de droga y las mismas autoridades a través de los años no se encargan de resolver eso. Entonces tú dices, sí, tenemos un liderazgo político y tenemos un sistema de partidos políticos que tiene una responsabilidad protagónica en todos los elementos de disfunción social de nuestro país. La seguridad ciudadana es uno de los temas más preocupantes en toda la nación, no solo porque afecta a la tranquilidad poblacional, sino que también afecta a la educación, la economía y hasta el turismo. Ese déficit ha impactado en la vida en general, ha impactado en la calidad de la educación, en la convivencia ciudadana, en la convivencia democrática, en la convivencia en los espacios comunitarios, ha impactado en la familia, ha impactado en los ambientes laborales y ha impactado en el desempeño público. Ahora, tomando las cosas por el origen, pues pareciera que si la forma de el sistema político actualizarse es a través de esas expresiones organizadas que son los partidos, pareciera que el sistema de partidos políticos tiene que ver con este deterioro. No en el sentido de que sea pertinente o no el hecho de que existan los partidos, sino existiendo ellos, esa forma de existencia de los partidos, cómo ha impactado en nuestro país y entre otras cosas en la misma seguridad ciudadana. Y es que durante los años 80 la República Dominicana enfrentó un aumento en la criminalidad, especialmente en áreas urbanas. Factores como la pobreza, el desempleo y la desigualdad social contribuyeron a ese incremento.
cometen delitos por principios ideológicos, por muchísimas otras razones. Pero un origen humilde o una situación difícil, momentánea, nunca será razón para hacer lo incorrecto. Todo lo contrario. La República en los años 80 empieza a vivir una experiencia, la llegada de los deportados de los Estados Unidos. Este hecho, desde luego, supuso un nuevo ingrediente a las posibilidades de un crecimiento de la violencia e inseguridad ciudadana. Este es un fenómeno que toca profundamente a las sociedades latinoamericanas. Porque nosotros estamos formando la generación que sigue. Entonces, nosotros ahora decimos, bueno, las cosas no son igual que en los 80, pero es que en los 80 estaba en vigencia una generación que se formó en los años 60. Y el comportamiento de esas personas de los años 60, la formación era distinta. El respeto que había a un maestro en la década de los 60, de los 70, en República Dominicana y en la mayoría de los países latinoamericanos, era distinta. La década de los años 80 está marcada como el principio de la grave crisis que ha contribuido a aumentar la pobreza en el país, teniendo como uno de los blancos fundamentales la población juvenil e infantil. Se puede notar como una parte importante que las familias de escasos recursos permiten que sus niños salgan a las calles a buscar los recursos que puedan complementar sus limitados ingresos, exponiéndose a los más viles y denigrantes oficios como el consecuente resultado de privarlos de la educación y en muchos casos iniciándose en la vida delictiva. Este programa es presentado gracias a Get Ready With Us. El cuidado de mi imagen integral es clave en cada uno de mis proyectos y en esta ocasión estoy vestida de Ross Moda Ejecutiva. Mis accesorios son parte de la nueva colección de la marca Lujo Ancestral y mi total look gracias a Randy Peña, asesoría de imagen. Si están pensando en lanzar su propio podcast, es tiempo de que visiten El Nuevo Diario. Ven y visítanos en la plataforma del Nuevo Diario Podcast, donde tenemos un equipo de profesionales que trabajará junto a ti. El Nuevo Diario Podcast, un espacio pensado especialmente para ti. Mi familia es el final. De un colmadito hicimos un mini market. ¿Cómo? Sí, y mi tía es mi inspiración. De una escuelita hizo un centro educativo. Pues mi familia tampoco se queda atrás. De un conuquito, ahora tenemos una hacienda. Y mis abuelos, esos nunca se rinden. Pusieron un puesto de casabe. Ahora vienen de todas partes a comprarles. Pero no entiendo, ni yo tampoco. ¿Por qué siempre le agradecen a un tal mamoncito? Todos tenemos un porqué para alcanzar nuestros sueños. Estamos presentes en tus grandes emociones. Emoción, Valverde, Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Construye tu futuro. ¿Y tú qué esperas? Seguiremos soñando. Seguiremos soñando. La década de los 90 nos empezó a mostrar cifras para encender la luz roja. Según informaciones policiales recopiladas, en enero 1990 a septiembre 1996 se produjeron 704 homicidios, en donde el 40% fueron por motivos pasionales y el 38% cometidos por su pareja. Quizás no haya una fecha en específico porque todos los procesos sociales son paulatinos. Pero recordemos que a nivel global, a partir de la caída del muro de Berlín, ya a partir de los años 90, con esta liberación, esta globalización, esta internacionalización, pues entonces hay esta fusión de culturas. Recuerda que República Dominicana tiene a ciudadanos en todas partes del mundo. Entonces, las migraciones pues permiten también que nosotros llevemos nuestra cultura al mundo, pero que también importemos culturas de otros países. Y por supuesto, también
ha habido una participación más activa de los miembros de la familia en la parte económica, en la parte productiva. Y en ese sentido nos hemos enfocado más en la parte de la producción económica que en la parte de formación en valores. Y recordemos también que ya hace más de 2 décadas que no le estamos dando importancia a la formación de moral y cívica en las escuelas. Esto salió del currículum educativo formalmente de la República Dominicana. Uno de los aspectos que hay que tener en consideración en relación al tema de la violencia es el alto costo económico que implica, costos que son mayores a medida que crece la espiral de la violencia y la delincuencia. ¿Por qué no habría de ocurrir ahí? ¿Por qué no habría de ocurrir en el mundo de los jueces, que también existen? ¿Hay jueces honestos? Sí. ¿Hay jueces corruptos? Sí. ¿Una buena parte de esos jueces corruptos están recibiendo la debida sanción? Probablemente no. Aumento de la criminalidad. La década de los 90 vio un incremento en la criminalidad influenciado por factores como la pobreza, el desempleo y la desigualdad social. Además, el narcotráfico y la delincuencia organizada se convirtieron en problemas significativos, afectando tanto la seguridad ciudadana como la percepción de inseguridad. Para hacer memoria, recordemos que Luis Soto Báez fue detenido en 1990 en Baní cuando trataba de transportar 1.116 kilos de cocaína a los Estados Unidos que habían entrado al país procedentes del Cártel de Cali, Colombia. En esa misma época, las autoridades antinarcóticos del país apresaron a Roberto Tono Mauat con 399 kilos, detenido en otras 3 ocasiones, lo que pone sobre la mesa que parte de la criminalidad existente en los 90 fue por el tráfico de drogas. Esa es la cultura rápida. No queremos el sacrificio. Entonces, esa violencia social de que si no me hago millonario me doy un tiro, como decía la canción, te fuerza a que si no estás a esos estándares, entonces tú no estás en nada. Un poco hacia nuestras fronteras y haciendo un ejercicio de cuánto cuesta la delincuencia y la criminalidad en países de Latinoamérica, de acuerdo con un informe de la CEPAL hacia el 1998 y del PNUD hacia el 99, se estima que finalizando la década de los 90 los países de mayores tasas de homicidio en el continente eran Colombia y El Salvador. Los costos económicos que superan para la fecha el 25% del PIB de ambos países, lo que significa que la violencia absorbe la 1/4 parte del valor agregado bruto de la población. La región latinoamericana, donde la tasa promedio de homicidios se calculaba alrededor de 20, los costos económicos se estiman alrededor del 14% del PIB regional. En Venezuela y México, con tasas de homicidio que oscilan entre 19 y 22 en 1995, se estimaron los costos económicos de la violencia iguales al 12% del PIB. En Estados Unidos, donde la tasa de homicidio es alrededor de 9 en el año del 92, el costo económico ya era de un 7.2% del PIB. Entonces hemos querido ser tan liberales que entonces hemos llegado al libertinaje. Ahora, lo que sí es más trascendente y más abarcante que la ética son los principios y son los valores. Entonces, nosotros tenemos nuestras dificultades como país en ese tema, tanto en el sistema político como en el sistema de partido, y en el caso específico de las instituciones, ellas no están al margen de eso. Por eso usted ve que miembros, hablando de Procuraduría, usted ve que miembros del Ministerio Público están sometidos a la justicia, presos unos, no presos, y otros siguen haciendo diablura porque resulta que ellos mismos son parte del sistema de justicia, ellos mismos son los encargados de autovigilarse. Pues imagínate, si tú pones el queso en manos del ratón, ¿cómo es? Sí, el queso en manos del ratón, ya tú sabes cuál es la consecuencia. Los cálculos hechos hasta el momento nos permiten evaluar cómo la violencia criminal va convirtiéndose en uno de los obstáculos más poderosos al crecimiento y desarrollo de nuestro país.
esperemos que vengan nuevos tiempos cuando sea. Y se han marcado precedentes. Y a la sociedad que se mantenga absolutamente vigilante. Miriam no pudo con esas mafias, Miriam Germán. Y ahora tenemos a Jenny Berenice, que le deseamos Bueno, toda la fe. Vamos a ver correctamente qué tendremos por delante. Si bien es cierto que el aumento de la criminalidad es alarmante y visible en nuestro país, no es menos cierto las constantes críticas hechas por la Policía Nacional por su inoperante labor, como es calificada desde hace años, y por lo que diversos gobiernos han buscado una reforma a esta institución de la ley y el orden. El ex jefe de Estado, Leonel Fernández, incluso creó una comisión mediante el decreto 650-12 con el que se le daba diferentes facultades tales como elaborar un plan normativo y operacional que permita la exitosa implementación de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, recomendar disposiciones reglamentarias administrativas y proyectos de leyes que contribuyan al proceso de transformación y dar seguimiento al proceso de implementación de las medidas reglamentarias administrativas formuladas, así como a la implementación de la nueva ley que debía aprobar el Congreso Nacional y evaluar los resultados de la implementación de las medidas reglamentarias administrativas adoptadas. En cuanto al sistema penitenciario, Roberto Santana es ampliamente reconocido por liderar una profunda reforma del sistema penitenciario dominicano. Su enfoque se centró en la creación de un modelo más humano, orientado a la rehabilitación y reintegración social de los internos. En 2024 volvió a hacer noticia al impulsar nuevas reformas en las cárceles del país, promoviendo un sistema penitenciario más justo y efectivo. E intentaron más adelante hasta descartarla. Claro. O sea, que esa falta de institucionalidad para que se mantuviera. Como debe ser, o sea, en una sociedad como la que hemos descrito en las partes anteriores de esta conversación, lo correcto, lo que tenía que hacer esa sociedad infuncional era tratar de sabotear eso. Eso quiere decir que el intento era bueno, porque si hubiese sido malo, la sociedad lo deja así. El Estado, este sistema de partidos, lo deja así, los gobiernos lo dejan así, pero no. Primero lo declararon ilegal, el nuevo modelo, para que tú lo sepas. Eso. Tuvo la Suprema Corte que pronunciarse en ese momento para que se mantuviera a flote, para evitar que fuera aniquilado por el sistema tradicional, corrupto e inhumano que todos conocemos. Yo lo separé de la dirección de prisiones, el modelo, y lo puse a depender, o sea, propuse, y lo puse a depender del despacho del procurador, de forma que tanto dependía la dirección de prisiones del despacho del procurador como también el nuevo modelo. Es decir, el sistema viejo corrupto no podía darle órdenes al sistema nuevo. Eso era una garantía, porque si no se hacía eso, el sistema viejo corrupto iba a impedir que se desarrollara el nuevo. Además, Santana ha enfatizado la necesidad de eliminar el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, reconociendo que su presencia facilita la comisión de delitos desde el interior de los recintos. Es muy sencillo. ¿Quiénes son los que dejan entrar todos esos accesorios de comunicación? No es personal de ahí. Y si ese personal no deja entrar, ¿qué es lo que hay que bloquear? No hay que bloquear nada, porque no entraron. Entonces el problema no son los equipos, el problema es el personal corrupto. Ese es el fondo del tema. El fondo del tema, yo lo hablé con Guido, eso. No, yo tengo 300 millones, digo, no te metas en eso. Está bien, ok. Bueno, le voy a dar los 300 millones a la Procuraduría y ellos que resuelvan su problema. Digo, sí, así sí. Lo que hay que instalar no son los bloqueadores, lo que hay que instalar es gente honesta en los lugares. Y eso se refiere a las cárceles, pero eso se refiere a todo ámbito del desempeño público. No ponga ladrones en los lugares de servicio público. Tenga un sistema efectivo de consecuencia. Ya, es sencillo.
Si comparamos las cifras de delincuencia y criminalidad del 90 al 96 con las del 2005, nos llevan a manifestar que en los últimos 10 años a partir de esta fecha representa el pico máximo de la violencia en la República Dominicana hasta el año 2006. Por ejemplo, en el año 2005, según reportes oficiales, 1.700 dominicanos fueron víctimas de la violencia, un promedio de 5 muertos cada día. El problema no es que mañana se va a resolver, pensamos que es con la ley, pensábamos que con la nueva ley de tránsito se iba a resolver el problema, no. Con la reforma policial, embuste, así no se va a resolver. El problema lo vamos a resolver cuando entendamos nosotros como sociedad que la seguridad tuya depende de mi comportamiento. Y la seguridad mía depende de que tú no te violes el semáforo. Que mi seguridad depende de que tú no subas la música más de lo debido. Que mi seguridad depende de que tú no contamines los ríos. De que tú no te robes los impuestos. Tú como funcionario, de que cumplas la norma. Ya adentrándonos en unos años más adelante y de acuerdo con datos ofrecidos por la Policía Nacional a la Oficina Nacional de Estadística, el número de denuncias por muertes causadas por homicidio durante el periodo comprendido desde el 2010 hasta el 2020 descendió de manera considerable. Según estos mismos datos, también descendieron las cifras de denuncias por robos de vehículos y armas de fuego. El informe refleja entre el 2010 y 2011 no se registró un cambio importante en la tasa de homicidio intencional. Se situó en 21.8 en el 10 y 21.9 por cada 100.000 habitantes. En el 2012 se registra un descenso de 2.5 por 100.000 habitantes con relación al 2011, es decir, murieron por homicidio unas 3 personas menos por esta causa en el 2012 respecto al 2011. Desde el año 2014 hasta la fecha, las estadísticas demuestran que el 66% de los hechos de violencia en República Dominicana se dan en espacios de convivencia. Es decir, la víctima y el victimario se conocen o se conocían o tenían un vínculo. Nosotros nos estamos matando entre familiares, entre vecinos, entre hermanos. O sea, nosotros nos estamos peleando por un parqueo, por la luz de la escalera, por una querida, por un amante. Nos estamos peleando por una propiedad. O sea, el tema de la delincuencia común es uno de 3. Nosotros tenemos 2 principales problemas y es la violencia social entre nosotros y el tema del tránsito. Tenemos una tasa de un 27. Es una de las tasas más altas del mundo, no de la región, no, del mundo, de muertes por accidente. Y realmente, para como nosotros conducimos en este país, pocos accidentes hay, porque uno desarrolla como una capacidad, un instinto, tú sabes. ¿Se correlacionan estos datos con la percepción de los niveles de delincuencia vividos en la República Dominicana? ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo tiene trabajando acá? Como 25 años. Sí. ¿Nos podría hablar un poquito de la delincuencia? Aquí no existe eso en este barrio. Aquí en el barrio de La Yuca. Aquí no, aquí nosotros somos privilegiados en ese aspecto. Tan cuidado por la gente de Naco al lado. Para que sepa, mi reina. El único barrio que tú puedes andar con los ojos cerrados es aquí. Y en sentido general, ¿qué percibe usted? ¿Hay mucha delincuencia en el país, en nuestros barrios? Aparece siempre. Claro. ¿Y usted desde que tiene 20 años haciendo empanadas? Como 30, mi 30. reina. Con este crió mi muchacho. Excelente. Trabajo digno. Sí, señor. Eso es lo importante, porque por eso que tenemos delincuencia ahora. Porque no quieren trabajar. Los jóvenes no quieren trabajar. Fácil, todo fácil quieren coger. Totalmente. Y por eso que la vida está así. Totalmente. Hay que enseñarle a nuestros hijos a tener trabajo digno. Trabajo de chiquito. Yo tengo un muchacho que trabaja, que yo la vendía en la calle, yo lo llevaba en la carreta empujando y me levantaba a las 6 de la mañana con ella. Eso, te pregunto a los muchachos, todo el mundo siente privilegio por él, porque es un muchacho bueno de su casa. Se sienten orgullosos de él. Claro. Y a los padres tienen que enseñarlo de chiquito a trabajar a los muchachos. Que eso no es de que trabajo infantil, para nada de eso. No. Eso es que hay que impulsarlo, impulsarlo a que sepan el valor del trabajo. Si no, pregúntale al licenciado chino que está ahí, el presidente. ¿Usted es por aquí, de La Yuca? Ese sí, es el presidente. Él no quiere hablar. Él quiere hablar. Ese es el presidente. Gracias.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, no tengo menudo aquí, don Luis. Me lo está regalando. Pero ese es el dominicano, señores, que no es interesado. Gracias. Venga, príncipe. Mira, mira, Silvino, lo que te regalaron ahí. Un pollito. Mi don, le felicitamos. Siga enfocado trabajando, que así es que Dios bendice e impulsar a nuestros hijos a que puedan trabajar de manera digna, que no hay que delinquir, no hay que hacerlo mal hecho. En ese mismo orden sigue señalando el documento enviado por la Policía Nacional que en 2013 se registra una tasa de 17.1 con una reducción de 2.3 homicidios por cada 100.000 habitantes con relación al 2012. En 2014 continúa descendiendo al registrar una tasa de 14.4, una reducción de 2.7 homicidios con relación al 13. En el 2015 se registra una tasa de 12.6, una cifra menor que el año anterior, con una reducción de 1.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre el 16 y el 17 no se registró cambio. Ambos años registraron una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en los años restantes, 2018, 19 y 20, se registraron una tasa de 10.8 y 9.9 respectivamente, lo que sin duda refleja una mejoría importante en los registros de muerte por violencia en el país. ¿Está de acuerdo usted con estos datos? Las redes sociales han tenido un impacto significativo en la criminalidad y la inseguridad ciudadana en la República Dominicana, actuando como una herramienta que, si bien facilita la comunicación y el acceso a la información, también ha sido aprovechada por grupos delictivos para planificar y ejecutar actos criminales. ¿Considera usted que el impacto de las redes sociales como un fenómeno que ya no podemos detener está incidiendo en los perfiles de delincuencia en nuestros adolescentes y jóvenes? Sí, claro que sí. Claro que sí, y ahí volvemos. Si el Estado, vuelvo al Estado, si el Estado asume la autorresponsabilidad de impactar en el sistema educativo, de impactar en el mundo comunitario, y en el mundo familiar, en el mundo comunitario, en los mismos medios de comunicación, ¿de quién son las redes? ¿Quién es el dueño de las redes de comunicación? Es el Estado. Es el Estado. No ha asumido esa posición porque no hay control, no hay régimen de consecuencias. Entonces volvemos al punto de partida. Plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp se han convertido en espacios donde se difunden imágenes y videos que promueven la violencia, el uso de armas y la ostentación de bienes obtenidos ilícitamente, lo que puede influir negativamente en jóvenes vulnerables al modelar conductas delictivas. Pero ahora, ¿qué se está premiando? Y detrás de ello hay empresas y hay de todo, y el Estado mira para el otro lado. Los antivalores, ¿cómo se llama? Letras que tú no puedes, si tú vas en tu vehículo y vas con tu hijo que tiene 4 años, que tiene 6 años, 8 años o 12 años, y tú tienes la radio puesta, de repente tú tienes que apagar la radio, porque lo que se está diciendo por ahí por la radio, tú no puedes permitir que tu hijo lo escuche. Sin embargo, el Estado permite que todo eso. ¿Eso es democracia? No, eso no es democracia. Estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Aquí cada día llegan miles de estudiantes a cursar sus carreras. Ellos son los que hacen que esta sociedad dominicana cada día crezca a nivel profesional. Por eso vinimos hasta aquí. Vamos a preguntarles si creen que se han perdido los valores en la sociedad dominicana. Acompáñenme. ¿Los valores en la sociedad dominicana se han perdido? Se han perdido, sí. El hecho de que las personas hayan sacado a Dios de su corazón ha permitido que su pensamiento y su razonamiento cambien. Somos un país como que la transculturación de otros países como que la adquirimos, y entonces hay muchas culturas que en vez de enriquecernos nos traen cosas muy negativas que la aprendemos así porque son traídas de otros sitios para acá. ¿Se han perdido los valores en la sociedad dominicana? Yo entiendo que sí, un poco sí. Influye un poco el contenido porque es lo que la mayoría de las personas acuden a ver. Porque realmente lo que promueve la sociedad es eso, o sea, que la gente se mantenga entretenida, muchas veces por las cosas malas, en vez de apoyar las cosas que verdaderamente sí tienen valor.
La psicología de la música está influyendo mucho en eso. Entonces, ¿cómo le decimos a nuestros hijos que no hagan algo cuando la psicología de la música está haciendo que ellos hagan lo contrario? ¿Qué hacemos, por ejemplo, escuchando una música que dice voy para la calle, me voy a poner resguardo, ¿a qué lo está mandando? Entonces está incentivando a algo que al final nuestros jóvenes, como no están bien concientizados, están entendiendo que eso es lo correcto y eso es lo que van a hacer. ¿Se han perdido los valores en la sociedad dominicana en estos últimos tiempos? Exorbitantemente. Y en la calle hay niños que son un criadero de delincuentes. Después que son adultos, el Estado no les garantizó alimentación, como dice la Constitución, no les garantizó un techo, como dice la Constitución, no les dio provisión alimenticia, ni recreo, ni nada de lo que dice la Constitución. Y al final tenemos delincuentes, lo que hacen es que lo meten en una cárcel donde tampoco hay una justicia retributiva. En la cárcel ellos multiplican la maldad, en la cárcel aprende más el crimen y entonces el sistema completo desde arriba hasta abajo está dañado. Porque ahora no hay amor hacia la humanidad, nadie ya sufre por nadie y así sucesivamente. De acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadística suministrados por la Policía Nacional, en la década que comprende del 2010 al 2020, la delincuencia y criminalidad descendió en las calles de la República Dominicana. Pero esto no duró mucho tiempo, puesto a que en el 2020 y hasta la actualidad, los números registrados de inseguridad se disparan. Durante este periodo se ha observado un aumento de la tasa de victimización por delincuencia, alcanzando un 24% en 2023. Este incremento refleja la gravedad de la situación y la percepción de inseguridad entre la población. En el 2021 se registraron 1.172 homicidios, de los cuales 733 fueron atribuidos a problemas de convivencia. A pesar de estos números, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se mantuvo relativamente baja en comparación con años anteriores, situándose en 10.58 en 2024. Yo tengo familia. A mí no me interesa que la familia, ni me interesa, ni me conviene, ni nada, que una familia mía la atraquen, etcétera. O sea, yo quiero un barrio seguro para mí, yo quiero una ciudad segura, yo quiero un país seguro, yo quiero un país sin corrupción. Entonces lo quiero para mí, lo quiero para todo el mundo. Más del 90% de la población de 12 municipios del país expresa sentir temor a la delincuencia y al crimen. Esa cultura rápida, promovida a veces desde el internet, promueve el enriquecimiento rápido. Solamente todos queremos ser, bueno, antes queríamos ser megadiva, pero ahora queremos ser influencer o pelotero, si es en el lado positivo, pero si no, no, ahora entonces queremos vender sustancias ilícitas, o si no queremos entonces meternos o al chipeo o querer hacer algunas otras cosas que no necesariamente al final te van a dar un resultado positivo. Entonces, eso es violencia social. ¿Por qué? Porque se promueve desde estas fotografías retocadas de Instagram una vida suntuosa, lujosa, que realmente no existe, porque solamente estamos viendo lo que muestra el foco, lo que alcanza el flash. El dato está contenido en un diagnóstico de percepción sobre violencia y la delincuencia presentado por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional, que revela que el 94.68% de personas encuestadas en 12 municipios del país dijeron que en alguna medida sienten miedo por la delincuencia y el crimen. El informe dice que 8 de cada 10 personas expresan que viven en un municipio inseguro, que 33.14% de los consultados dicen tener un poco de miedo, 30.18% algo de miedo y 31.36% mucho miedo a esta problemática. Desde el punto de vista de los hechos, después que el presidente está yendo todos los miércoles, ahí lo cierto es que la violencia y la delincuencia no se puede decir que ha aumentado, hay que ser justo. No se puede decir que ha aumentado, no. Donde quiera, no. Eso ha bajado. No ha bajado en la medida que uno quiere,
y otro tema es la famosa percepción. Tampoco la percepción habrá bajado en la medida que uno quiere, porque la percepción es una mezcla de lo inmediato y también de lo que tú tienes en la memoria. Cuando tú sumas esas dos cosas, eso es lo que te da la percepción. La percepción no es únicamente lo que tú ves o sientes en el momento, es también lo que tú tienes como experiencia acumulado. Prudencia, pero sobre todo perfecta convivencia ciudadana, respetando los derechos de los demás. Ya para 2024, la República Dominicana cuenta con una nueva ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, quien ha establecido un plan de trabajo basado en 4 ejes: modernización de la seguridad, construcción comunitaria del orden, eficiencia administrativa y articulación interinstitucional. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar las altas críticas a favor y en contra por el tema del incautamiento de bocinas. Actualmente, Roberto Santana se desempeña como director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, ONAPRE. En este rol, lidera una transformación profunda del sistema carcelario nacional, enfocándose en eliminar prácticas corruptas y promover la rehabilitación de los internos. Estoy trabajando en este tema penitenciario porque el gobierno me llamó, porque en esta lucha contra corrientes, como tú de manera totalmente correcta has remarcado y señalado, si no hay una voluntad política mínima, no vale la pena ni siquiera empezar. Bien, entonces, después de todos los procesos que sabemos, él ha creído que sí, que hay que concluir eso. Cuando hay un mando político, una voluntad política, un liderazgo que entiende que se pueden hacer cosas a favor de la sociedad, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es acompañarlo. Porque si no lo acompañamos, entonces dicen, no, pero si a ellos ni siquiera les interesa, pues a mí no me va a interesar tampoco. Entonces, pues nosotros estamos acompañando esto. Lo hemos acompañado y lo estamos acompañando de una manera tal que estoy tocando las puertas provincia por provincia de la ciudadanía sana, buena y joven, y tengo cientos de personas trabajando de manera voluntaria. Además, Santana ha enfatizado la necesidad de eliminar el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, reconociendo que su presencia facilita la comisión de delitos desde el interior de los recintos. Entonces, la expectativa de nosotros es concluir la reforma penitenciaria en unos cuantos años. ¿Por qué hablo de esa manera así tan cuantitativa? Porque, como yo te dije, no es tanto aquí. Nosotros llevamos ya más de 20 centros penitenciarios en el modelo reformado. Se ha deteriorado en estos 8 años, como todo el mundo sabe, pero no es un deterioro al 100%, todavía hay 2.000 o más de 2.000, quizás 3.000 personas honestas ahí que dan la batalla contra todo el bandidaje antisocial, etcétera, que permanece en el Estado, saca la cabeza, se agacha, vuelve y saca la cabeza. Entonces, nosotros creo que vamos a concluir esto si el presidente mantiene la velocidad, mantiene el entusiasmo. Ha señalado que el ingreso de estos dispositivos suelen ser facilitados por el propio personal penitenciario, por lo que insiste en la importancia de contar con un equipo honesto y comprometido con la reforma. Santana también ha abogado por una reforma estructural del sistema penitenciario, incluyendo la creación de un Ministerio de Justicia independiente que se encargue de la administración de estas cárceles, separándose de la Procuraduría General de la República. Y es que hay 4 provincias del país que no tienen cárcel. Increíblemente, la gente como que no lo sabe. Pero en Monseñor Noel, en Bonao, no existe cárcel. Los que caen presos en Bonao, ¿dónde van? A Cotuí, a La Vega, a Moca, a Santiago, a La Victoria. Y así. En Ocoa no hay cárcel. ¿Dónde van los que caen presos en Ocoa? A Baní, a Asua, a San Juan, aquí a La Victoria, a Najayo. Y así por el estilo. Por igual la provincia de Independencia, que produce poco privado de libertad, eso es en Jimaní, y Atomayor. Esas son las 4. Aparte de eso, tengo una situación particular con La Vega, porque La Vega es una provincia muy extensa y tiene una orografía complicada. Hay una parte que es llana, pero otra parte que es montañosa. En la parte montañosa de La Vega hay 2 ciudades. Una es Jarabacoa y otra es Constanza. En esas 2 ciudades tampoco hay cárceles. Entonces, tú que eres abogada, si tengo un preventivo en Constanza o lo tengo en Jarabacoa, donde tengo el tribunal es allá abajo. Entonces, bajarlo y subirlo todos los días. Entonces tengo que hacer 2 pequeñas cárceles en esos lugares. En total son 25.
estuve haciendo un video que compartí a través de mis redes de TikTok, donde estuve visitando la ciudad de San Salvador, un país que ustedes han visto y han podido conocer la trayectoria que ha tenido hasta el momento el presidente Bukele, afrontando todos los temas de delincuencia, sobre todo con las grandes pandillas de las maras. Veamos un poquito de lo que nos pudo decir al respecto el señor Roberto Santana. Tenemos un modelo acá en Centroamérica que me gustaría saber su opinión y visión del modelo Bukele a nivel penitenciario, con el fenómeno de las maras y todo lo que ha logrado, un país más pequeño. Sí, bueno, El Salvador finalmente dio una respuesta extrema a una situación extrema que tenemos, no únicamente en El Salvador, sino que estaba en los 3 países centroamericanos denominados del Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, con los cuales yo he trabajado, con los 3. Y a los 3 le ayudé a montar su escuela penitenciaria, le armé su modelo y le dejé sus políticas públicas de lo que había que hacer. Cuando ha habido corrupción y no ha habido voluntad política, eso no se ha hecho. Cuando ha habido voluntad, pues tenemos esos resultados. Ese tema de El Salvador fue insinuado en cuanto a cómo había que enfrentarlo desde el año 2011, desde que estuvimos en el 2011. Naturalmente, esa situación extrema del crimen organizado, que se ha convertido ya en una modalidad de existencia social. El tema de las maras es una modalidad de existencia social, donde hay barrios que son de las maras, donde el hijo de las maras, la mamá de las maras, el tío, el primo, todo el mundo. Esa es la situación, donde el gobierno del país, en cualquiera de esos 3 países, hay lugares donde el gobierno no manda ni puede entrar. Esa es la situación. A propósito de este video que les comento, mi intención era hacer una comparación de lo que estaba yo viviendo como una turista en la ciudad de El Salvador y lo que vivimos en nuestra República Dominicana. Si bien es cierto, los índices de delincuencia y las estadísticas son bien variadas, la realidad que todos sabemos es que nuestro país en los últimos años ha sido azotado muy fuertemente por la delincuencia. Y si hacemos una comparación y elevamos uno de nuestros mayores estandartes, que es el turismo, jamás los dominicanos hablaríamos directamente de que nuestro país no es seguro. Pero hay aspectos que tenemos que analizar y este es el objetivo de programas como este, de poder tener un balance y una comparación de la data real de lo que está pasando con nuestro sistema de seguridad. En el tema específico de la policía va a ser una institución difícil de reformar. Fue en 2020 cuando el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que su gobierno trabajaría el plan para la reforma policial, que se inició en el año 2012 y que avanzó con la elaboración de la Ley Orgánica 590-16 del año 2016. De hecho, para mí, a mí en algún momento me sugirieron, mira Roberto, pero participe en eso de los lunes. Yo dije, no. El tema ahí es identificar puntos de calor, donde hay delincuencia, que si yo quiero atacarlo, yo creo que lo están haciendo. No creo que el tema de la reforma policial se resuelva de un día para otro. Además, diciéndolo de manera clara, la policía ha sido la institución más exitosa evitando ser reformada. Ella misma evita que la reformen. Saboteada. Sí, ella misma, y ellos sabrán por qué. Yo sé por qué y ellos también lo saben. La reforma policial puede mitigar, puede acabar esta delincuencia que existe, esta degradación social que existe en nuestras calles. No, claro que no. Por supuesto que no. ¿Por qué no? No, porque eso es como echarle un vaso de agua a una cubeta. No. O eso es como que, por ejemplo, hay una mesa que tiene problemas y tú pensando en que le vas a arreglar una patita, la mesa se va a arreglar, ¿no? Y ellos se pararon porque había un retén. Y mi hermano empezó ahora y le dijo a su esposo, baja el video, vamos a identificarnos. Pero no fue hasta el martes 6 de abril del 2021 que empezó su implementación, respondiendo a la demanda pública de mayor seguridad tras la trágica muerte a manos de agentes de la Policía Nacional de la pareja de esposos evangélicos cuando regresaban de un retiro en Villa Altagracia. Lo primero es que entendamos que la seguridad
es un resultado y es un resultado del comportamiento de las personas. No es que va a venir un marciano y nos va a transformar, es que cada uno de nosotros con nuestro comportamiento contribuimos a la seguridad. Y el problema de seguridad no está cuando salimos a la calle. Como parte de la reforma integral de la Policía Nacional, el gobierno dominicano presentó en el 2024 un nuevo uniforme. El diseño en tonos azul reemplaza el tradicional gris y lleva el nuevo lema institucional, proteger y servir, sustituyendo al anterior ley y orden, con una inversión de 1.053 millones. El gobierno asegura que el rediseño busca fortalecer la transparencia, la profesionalización y la cercanía con la ciudadanía. Pero yo solo quiero preguntar a ti, al camarógrafo que está aquí y a todo el que nos oiga cada vez que abran este bendito programa. Dígame si con el uniforme se cambia una institución. Dígame si eso es un tema fundamental. Dígame si porque el policía, ese charlatán, policía específico, ¿verdad? Me estoy refiriendo a un policía específico que pasa a cobrarle un peaje obligado a un colmado o a un centro de, ¿cómo se llama? O a un centro de diversión. Dígame si porque vaya con un uniforme blanco, negro o como tú quieras. Entonces yo creo que lo que son elementos accesorios tienen que ser cambiados en momentos, ¿verdad?, en que ya se ve un cambio sustancial. O sea, ¿qué es lo que va a hacer la gente? La gente se va a reír de eso, y yo también. Mediante el decreto 211-21, Abinader juramentó una comisión integrada por 21 ciudadanos de distintos sectores que estarían enfocados en sugerir las características deseables en el perfil de los nuevos miembros de la Policía Nacional, recomendar las reformas legales necesarias, promover los reglamentos pendientes de la institución, así como sugerir la actualización de protocolos necesarios a fin de lograr una cultura policial basada en el servicio a la ciudadanía, en la ética y la protección de los derechos humanos. En la actualidad, la reforma policial transita una segunda etapa. Esperemos que a raíz de esta transformación, no solo la percepción de inseguridad sea lo que disminuya en la ciudadanía, sino también siendo en datos reales.